Es la multiplicación de más por menos, menos. Ahora encuentro dos números que multiplicado me queden 3 y restado me queden 2. Sería 3 y 1. ¿Ok? Ahí encuentro. Entonces igualo cada paréntesis a 0. X más 3 es igual a 0, que aquí me sale que X igual a menos 3. Y un lado no puede ser negativo, así que esta respuesta no me vale. El otro queda que X menos 1 es igual a 0. Y queda que X igual a 1. Entonces esa sí es la respuesta, porque un lado sí puede ser positivo, negativo no. Entonces el valor de X igual a 1. Lo que apliqué aquí fue teorema de Pitágoras. Cada lado lo elevé al cuadrado. Y agrupé y factoricé después. Copiense ahí. Miren el siguiente. Dice, un niño que tiene la curiosidad por aprender sobre la cinemática decide lanzar una pelota de tenis hacia arriba. La pelota de tenis la lanza hacia arriba con el propósito de conocer el valor de la velocidad de la pelota en el punto más alto. O sea, quiero la velocidad en el punto más alto. ¿Cuál es el valor de la velocidad en el punto más alto? Entonces, si se lanza un objeto hacia arriba, en el punto más alto la velocidad va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque cada vez que lanzamos algo hacia arriba, su velocidad va reduciendo. Si aquí valía 30,
aquí sería 20, aquí sería 10 y aquí sería 5. Cada vez que va subiendo, la velocidad va reduciéndose hasta que llega al punto más alto. Entonces, en el punto más alto, su velocidad es igual a cero. ¿Ok? ¿Ok? El siguiente. La clase pasada vimos los conceptos. La dinámica es una parte de la mecánica encargada de. Vimos que dos conceptos, dinámica y cinemática. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo propician. ¿Ok? Estudia el movimiento y por qué se mueven, o sea, por las fuerzas y todo eso. Ese es el concepto de la dinámica. Copien ese concepto de ahí. ¿Ok? La reacción ejercida perpendicular a la superficie de contacto sobre un cuerpo se conoce. Ok, si tengo aquí una mesa y encima tengo una caja, siempre va a existir una fuerza que es perpendicular a la superficie. En este punto va a ser hacia arriba esa fuerza. Si tengo una superficie inclinada y en esa superficie voy a tener una caja, hay una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa va a ser la fuerza normal. Es la reacción ejercida perpendicular a la superficie de contacto sobre un cuerpo. Entonces, esto que es la reacción ejercida sobre un cuerpo. Todo es amarillo coping y eso es la fuerza normal. Ok, siguiente.
La segunda ley de Newton se expresa mediante la ecuación de... eh, ok, la primera ley de Newton se llama inercia. La segunda ley de Newton se llama fuerza. ¿Y qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, eso me dice la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué significa? Que si a un objeto se le aplica una fuerza resultante, existe una fuerza, entonces este cuerpo va a acelerar, va a haber una aceleración. Y que igual vamos a sumar la fuerza que le estamos aplicando, va a ser igual a la masa de ese objeto por la aceleración que adquiere. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Ahora, la primera ley de Newton me dice la inercia. ¿Qué dice la inercia? Que un cuerpo que está en reposo seguirá en reposo. Esa me dice inercia. Si un cuerpo está en reposo, va a seguir en reposo. Y si está en movimiento, seguirá en movimiento. Seguirá en reposo. Entonces, la inercia me dice que un cuerpo que está en reposo seguirá en reposo. Y si se mueve a velocidad constante, seguirá en movimiento a velocidad constante. Eso es lo que me dice la inercia. Un ejemplo es, cuando ustedes van en un auto que se está moviendo normal y el auto frena, ustedes se van a ir para adelante. ¿Por qué? Porque ustedes están en movimiento y su cuerpo, y ustedes van a ir estando en movimiento. Por eso cuando el auto se detiene, ustedes por inercia van a ir hacia adelante. Lo mismo pasa cuando se sube a un auto, a un bus, y arranca de una. Ustedes se van a ir para atrás. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes suben, en ese momento están en reposo. Y cuando el auto se va para adelante, no es que ustedes retrocedan, sino es que van a querer estar en el mismo lugar. Por eso es como una fuerza hacia atrás. Esa es inercia. El siguiente ejercicio dice, vamos al siguiente ejercicio. Dice, un pequeño móvil es acelerado por la acción de una fuerza horizontal. Entonces, si tengo un objeto y le aplico una fuerza hacia adelante, ese objeto va a acelerar. ¿Y cuál es la fórmula? Que esa fuerza que yo le apliqué va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. Eso es lo que me dice el ejercicio. Un pequeño móvil es acelerado, o sea, tiene aceleración por la acción de una fuerza horizontal. O sea, si le aplicamos una fuerza, quiere una aceleración a través de una superficie rugosa. ¿Ok? En este caso, la fuerza y la aceleración son directamente proporcional. En este caso, la fuerza y la aceleración son directamente proporcional. ¿Qué significa que son directamente proporcional? Porque en el igual
ambos están en el mismo lado. Uno está arriba y el otro está arriba después del igual. Entonces, ¿qué significa que son directamente proporcional? Proporcional que si la fuerza sube, la aceleración también va a subir. Eso significa que sea directamente proporcional. Si la fuerza disminuye, entonces la aceleración va a disminuir. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque aquí tengo la fuerza. Y después de la fuerza está el igual. Y del otro lado está la masa por la aceleración, m por a. ¿Ok? Entonces, como la fuerza está arriba y después la igual, la aceleración está arriba, ambos son directamente proporcionales. Entonces, el ejercicio que me dice, si se duplica el valor de la fuerza, ¿qué pasará con la aceleración? Como son directamente proporcionales, lo que le pase a uno le pasará al otro. Entonces, si duplicamos la fuerza, también se va a duplicar la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta exactamente el doble su valor original. Porque si la fuerza se duplica, la aceleración se duplica, porque ambos son directamente proporcionales. ¿Ok? Aumenta el doble. ¿Ok? La siguiente dice, aquello que tiene lugar cuando un objeto se encuentra en reposo se mueve a velocidad constante. ¿Qué significa cuando un objeto se mueve a velocidad constante? Está en reposo, esa es la primera ley de Newton. Significa que la suma de todas sus fuerzas es igual a cero. Eso es la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton dice que todas las fuerzas al sumarla me dan cero. Eso pasa porque se mueve a velocidad constante o está en reposo.
Entonces, en ese caso, la suma de todas sus fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, fuerza neta no va a ser, fricción tampoco, fuerza normal tampoco, es equilibrio traslacional. Esto significa que la suma de todas sus fuerzas es igual a cero. Eso significa equilibrio traslacional, que al sumar todas las fuerzas de un objeto me da igual a cero. O sea que no hay aceleración, que no acelera. Rico, pensé- Ok, siguiente. Dice, al momento del despegue, un pasajero de un avión a reacción comercial se siente que es empujado contra el asiento. O sea, al momento les pega un pasajero, siente que es empujado contra el asiento. Esto es un ejemplo de, y la primera ley de Newton vimos que si un, ¿qué vimos en la primera ley de Newton? Que cuando un auto arranca uno se va para atrás, o cuando un auto frena usted se va para adelante. Entonces, esta es la primera ley de Newton. La persona se va a ir para atrás porque está en reposo y quiere seguir en reposo. Esa es la primera ley de Newton. Eso de Cope. ¿Ok? Si sobre un objeto actúa una fuerza neta menor que el peso, se puede concluir que, o sea, tengo un objeto, una caja, y le voy a empujar, o sea, lo voy a jalar o lo voy a empujar con una fuerza. Pero la fuerza va a ser muy pequeña comparada que el peso va a ser más grande. Entonces, el peso va a ser bien grande. Entonces, está acelerado, si la fuerza es pequeña comparada con su peso, ni se mueve. Se encuentra en reposo correcto. Entonces, si un objeto tiene una fuerza menor que la del peso,
no se va a mover. Entonces, como la fuerza va a ser pequeña comparada con su peso, el objeto no se va a mover, va a seguir en reposo. Ok, vamos a hacer otro. Son tres leyes de Newton. La primera es de inercia, la segunda es de fuerza, la tercera ley de Newton es acción-reacción. La tercera ley de Newton es acción-reacción. Esa es la tercera ley de Newton. Dice que toda acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en dirección contraria. ¿Sí? La tercera ley de Newton, que se llama acción-reacción. Ejemplo, cuando una persona está en un bote, la persona va a remar hacia atrás. Entonces lo que hace, coge el remo y empuja el agua hacia dónde? Hacia atrás. Esta agua va a empujarla para atrás. ¿Y el bote para dónde se va a ir? El bote se va a ir para adelante. Entonces la acción fue el empujar el agua. ¿Y cuál fue la reacción? Que el agua empuja el bote y se mueve hacia adelante. La fuerza va a ser igual. ¿Por qué? Porque si la persona empuja poquito hacia atrás el agua, se va a mover poquito hacia adelante. Pero si la persona empuja fuerte el agua para atrás, se va a mover bastante. ¿Ok? Eso es acción-reacción. Si aplico una fuerza sobre un objeto, ese objeto va a aplicar una fuerza sobre mí, de igual magnitud, pero diferentes sentidos. Entonces me dice el ejercicio, el enunciado que expresa, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este cuerpo ejerce una fuerza igual magnitud, pero en dirección contraria. Y eso se llama la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Copien ese de ahí.
Ok, vamos a hacer ejercicios sencillos de leyes de Newton. Esta es una caja que está sobre una superficie. Ok, dice que la caja se le aplica una fuerza F. La caja tiene una masa. La masa de esa caja va a ser de 5 kilogramos. Ok, yo al aplicar una fuerza, la caja se va a mover con una aceleración. Y la aceleración va a ser igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que yo voy a hacer es calcular cuánto vale la fuerza. Entonces, en este ejercicio lo que voy a hacer es sumar todas las fuerzas, pero primero en el eje X. Y en el eje X solo existe una fuerza, que es la roja. Entonces, al sumar todas las fuerzas en el eje X, ¿a cuánto va a ser igual? Cuando yo voy a sumar las fuerzas, me queda dos valores. O puede ser cero, que es la primera ley de Newton, o sumar todas las fuerzas también puede ser igual a m por a. ¿Cuándo da cero? Cuando el objeto está en reposo. Cuando está en reposo, cero da cuando está en reposo o se mueve a velocidad constante. Y m por a es cuando el objeto está acelerando. En este ejercicio, el objeto tiene aceleración. Entonces, yo al sumar las fuerzas en el eje X me quedaría m por a. Ahora, reviso todas las fuerzas que existen en X y solo existe la fuerza F. Entonces, igual F igual a m por a. ¿Cuánto vale la masa? 5. ¿Cuánto vale la aceleración? 2. Entonces, 5 por 2, la fuerza me queda que es igual a 10. ¿En qué unidades? En newton. Entonces, aquí en este ejercicio la fuerza es igual a 10 newton. Hacemos otro. Este objeto va a tener una fuerza hacia adelante que va a ser de 15 newton. Y hay una fuerza hacia atrás que lo está retrocediendo que sería de 4 newton. ¿Ok? Entonces dice que el objeto se va a mover hacia adelante con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y existe aceleración. Entonces yo quiero saber cuánto vale la masa. ¿Cuánto vale la masa? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí, voy a sumar las fuerzas. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, como en el eje X sí existe aceleración, no me queda cero, me queda igual a m por a. Y voy a poner positivo para donde se mueve el objeto. ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha. Entonces allá pongo la fuerza positiva. ¿Qué fuerza está hacia allá? 15. ¿Existe otra fuerza hacia ese lado? Ni una.
Pongo otra fuerza que esté en el eje X de forma horizontal. Y es 4, pero está hacia el otro lado, le pongo menos 4. Y eso es igual a M por A. Ahora, 15 menos 4 sería 11. 11 va a ser igual a la masa que no tengo por la aceleración que sí tengo. Entonces, 11 es igual a M y esa aceleración que vale 3. Como yo quiero masa, ese 3 que está multiplicando lo envío a dividir. 11 sobre 3 es igual a mi masa. Entonces, la masa despejando me queda 3,6. ¿Qué unidades? Kilogramos. ¿Ok? Ahora, en ejercicios, cuando tengo un objeto, una caja, sobre una superficie y yo voy a aplicar una fuerza hacia mi derecha, si me dan el valor de U, este U significa coeficiente de fricción. Entonces, la letra U significa coeficiente de fricción. Si mi caja se mueve a la derecha, la fricción estaría hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Ok? Esta es una fricción. ¿Qué significa la F minúscula? Fricción o fuerza de fricción. Fuerza de fricción o solo fricción. Ok, entonces, si el objeto se mueve hacia mi derecha, se mueve hacia la derecha, la fricción es hacia la izquierda. Si el objeto, tengo este mismo objeto, otro objeto, y lo aplican una fuerza que lo jala para acá, una fuerza, lo de rojo es una fuerza. Entonces, si se mueve hacia acá, si el movimiento es hacia acá, la fricción estaría hacia el otro lado. Entonces, la fuerza de fricción estaría hacia el otro lado. ¿Ok? La fórmula para calcular la fuerza de fricción es igual a U por N. ¿Qué es 1? ¿Qué es U? El coeficiente de fricción. ¿Y qué es N? N va a ser la fuerza normal. N va a ser la fuerza normal. Y hace poco vimos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, va a existir fricción cuando el objeto está sobre una superficie rugosa. Ahora, el U es coeficiente de fricción. Me van a dar a veces dos valores de U. Y voy a tener siempre dos U. US, que es U estático, coeficiente de fricción estático. Esto es coeficiente de fricción estático. Y UK,
que es coeficiente de fricción cinético. Entonces, tengo dos coeficientes de fricción. Aparecen en diferentes lados. Cuando tengo US es cuando el cuerpo está en reposo, no se mueve. No se mueve. En cambio, la coeficiente de fricción cinético es cuando el cuerpo se mueve. Cada vez que se mueve, hay esa fricción, ese coeficiente. Y son dos valores. El valor de US siempre va a ser mayor al valor de UK, siempre. Ejemplo, si me dan dos coeficientes de 0,2 y 0,5, el valor de US va a ser el más grande. Entonces, esto de aquí sería el de coeficiente de fricción estático, cuando el objeto no se mueve. Y el de acá es cinético, es la fricción que aparece cuando el objeto se está moviendo. ¿Ok? ¿Qué piensas ahí? Ok, vamos a hacer un ejercicio. A esta caja le estoy aplicando una fuerza de 30 newton hacia la derecha. 30 newton. ¿Ok? Entonces me dice que la caja tiene una masa de 10 kilogramos. Y me dice que como se está moviendo el coeficiente, hay dos coeficientes. 0,2 o el otro coeficiente que sería 0,6. Me pide calcular cuánto es la aceleración de ese objeto. ¿Ok? El objeto se mueve hacia mi derecha. Para allá es el movimiento, se mueve. Entonces se mueve hacia allá. Entonces, ¿para dónde va a ser la aceleración? Justo para ese lado. Mi aceleración sería para ese lado. Entonces, yo quiero calcular la aceleración. Lo que debo hacer es un diagrama de cuerpo libre. Cojo el cuerpo aparte, lo separo y solo voy a dibujar las fuerzas. Esto significa diagrama de cuerpo libre, que significa dibujar todas las fuerzas de que existen en ese cuerpo, todas. Y la primera fuerza que vemos es la de 30 newton, que es hacia acá, 30 newton. ¿Ok? Otra fuerza que siempre está es el peso. La fuerza del peso siempre va a ser hacia abajo, hacia el centro.
El peso va a ser igual a la masa de ese objeto multiplicado por la gravedad. Ese es el peso. Ahora, como esta caja está en contacto con una superficie, existe la fuerza normal que es perpendicular y quedaría hacia arriba. Esa es mi fuerza normal. Y por último, como el objeto se mueve hacia la derecha, hay fricción. ¿Y cómo sé que hay fricción? Porque me dan coeficiente. Entonces la fricción estaría hacia el lado opuesto donde él se mueve. ¿Ok? Ese es mi coeficiente. Entonces esas son las fuerzas que se grafican, todas las fuerzas. Y yo indico para dónde es el movimiento. Indico para que para acá se mueve, para acá es mi aceleración. ¿Ok? Copien, ese es el diagrama de cuerpo libre de ese ejercicio. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es sumar las fuerzas. Vamos a sumar, primero sumamos las fuerzas en el eje Y. Yo al sumar las fuerzas en el eje Y, o sea, de forma vertical, hacia arriba y hacia abajo, me queda cero, porque lo que vemos, esta caja no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, por eso es cero. Pongo por positivo hacia arriba. ¿Y qué fuerza está hacia arriba? La normal. Y pongo negativo hacia abajo, que sería el peso. Y eso es igual a cero. Entonces la normal me queda que sería igual al peso. ¿Y cuánto es el peso? Normal es igual al peso, que el peso sería la masa que vale 10, la gravedad 9,8. A multiplicar esos valores me sale que la normal me queda 98. Esa es la fuerza normal, 98 newton. ¿Ok? Entonces lo que acabo de hacer es sumar la fuerza solo en el eje Y de forma vertical. Ahora voy a sumar las fuerzas de forma horizontal. Ahora, aquí en el eje X no pongo cero porque en el eje X existe aceleración. Entonces la sumatoria en el eje X igual a masa por aceleración. Y pongo positivo para donde se mueve. ¿Qué fuerza está hacia allá? 30. Y pongo negativo al lado contrario, que sería mi fuerza de fricción F. Y eso es igual a M por A. Entonces, aparte voy a calcular el valor de fricción. Vimos que la fricción, ¿qué es igual? U por N. Entonces, mi fuerza de fricción sería U. Ahora, tengo dos valores de U. ¿Qué U yo uso? Como el cuerpo se está moviendo, uso U cinético. Y la cinética siempre es la más pequeña. ¿Por qué uso la más pequeña? Porque está en movimiento. Entonces sería 0,2 multiplicado por 98. Esa sería la fuerza normal. Entonces la fricción me quedaría 0,2 multiplicado por 98. Y eso me quedaría 19,6. Y esa es mi fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces reemplazo esa fuerza acá en la sumatoria en X. 30 menos la fricción que me quedaría menos 19,6. Y eso es igual a la masa M por aceleración. Entonces, al restar esto me quedaría 10,4 igual a m, que ya tengo que m vale 10 por aceleración que no tengo. Entonces, ese 10 que está multiplicando pasa a dividir 10,4 dividido por 10 y eso es el valor de la aceleración. Entonces, la aceleración me quedaría 1,04. Ese es el valor de la aceleración de ese ejercicio. Metros sobre segundos al cuadrado. Ok, copiense de ahí.
Ok, chicos, hasta ahí dejamos la clase. Si tienen preguntas, sí, en concepto clave, el coeficiente de fricción siempre son estático y cinético. El estático y el cinético. El estático siempre es el más grande y el cinético es más pequeño. ¿Y cuál es el estático? Cuando un objeto no se mueve y el cinético es cuando un objeto se está moviendo. Entonces, en este ejercicio, como se estaba moviendo, usamos el cinético, porque está en movimiento. Y el cinético siempre es el más pequeño. ¿Ok? Hasta ahí dejamos la clase, chicos.